nosotros tenemos que pedirle a Él que sea el que intervenga en lo que nosotros escuchamos y oímos de su palabra, para poder entender la intención con la cual fue escrita esta palabra, para que nosotros la entendamos en la misma forma. Padre, le doy gracias, Señor, por la misericordia suya, Señor, con los que nos ha cuidado, Señor, hasta el día de hoy. Quiero pedirle, Señor, para que el Espíritu Santo sea el que hable al corazón de cada uno de nosotros, de esta congregación, que usted sea el que supla las necesidades, Señor, que todos tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahí como estamos, vamos a leer 8 versículos del capítulo 2 de Sofonías. Douglas ya nos habló acerca de los primeros 7 versículos de Sofonías 2 en la escuela dominical. Ahora lo vamos a hacer del versículo 8 al 15. Lo hacemos igual, antifonalmente. Yo leo el 8. Yo he oído las afrentas de Moab y las de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, dice yo, dice Jehová de los ejércitos, yo diré a él, que Moab será como Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Bien, puede sentarse. Bueno, como se ha estado hablando los hermanos anteriormente sobre Sofonías, este profeta, su nombre dice que significa Jehová esconde o protege, o guarda o protege. El tema de Sofonías es sencillamente que el que se arrepiente, Dios lo va a proteger. Ese es el tema central de Sofonías. Es lo que el profeta habla en estos versículos. Y la frase que más se repite, como lo dijo nuestro hermano Douglas, es el día de Jehová temible. Es un juicio de Dios para su pueblo, pero no solo para su pueblo, sino Él está hablando acerca de todo lo que va a pasarle a las naciones. Estos versículos del 8 al 15 hablan acerca de los juicios sobre naciones vecinas. Yo estuve meditando acerca de esto, primeramente, ¿por qué el profeta o Dios le mandó al profeta a hablar acerca de esto? Dice que son pecados que este pueblo cometió contra su pueblo Israel. El 8 dice: yo he oído las afrentas de Moab y los demuestros de los hijos de Amón. Esta gente, estos pueblos, por ejemplo, Moab, si ustedes pueden ver ahí en los mapas, no sé si la mayoría de las Biblias que tienen ahí tienen un mapa. En la primera parte, los primeros 4 versículos que Douglas comentó en la escuela dominical, habla sobre el oeste de Israel, la costa, donde están los filisteos, Gaza y todas estas naciones.
Este otro versículo habla sobre las naciones del este. Moab se encuentra al sureste, más o menos de Israel, y Amón al este de Jerusalén. Estas naciones están ahí y se habla mucho acerca de ellas. Este versículo dice: con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Dios emite un juicio acerca de los vecinos de Israel, porque ellos se engrandecieron de su pueblo. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver, el tema central de estos, o el corazón de estos 15 versículos, para la iglesia y para nosotros, ¿cuál será? Eso es lo que el Señor quiere hablar esta mañana, parte de la tarde. ¿Qué es lo que quiere hablar el Señor a la iglesia? ¿Y qué fue lo que le habló a su pueblo? Estas naciones fueron engrandecidas, se engrandecieron delante de su pueblo. ¿Y por qué estas naciones se engrandecieron? Dice el 9, vea: por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortiga y mina de sal y asolamiento perpetuo. Esto es un juicio a las naciones impías, a las naciones que eran idólatras. Pero si usted va a ir analizando lo que hemos hablado acerca de Sofonías y el tema central de Sofonías, usted le va a encontrar a esto una gran enseñanza. Y por lo tanto hoy va a glorificar al Señor Jesucristo, porque usted se encuentra hoy acá y no está afuera. Porque el tema central de Sofonías es: el que se arrepiente alcanza misericordia de Dios. Douglas dice que el que acepta el juicio de Dios y le dice: sí, Señor, ¿se habrá equivocado Dios con el juicio? No. Sus hijos tienen que decir: sí, Señor, lo que usted ha determinado es lo correcto. Doña Isa ahora nos decía en su testimonio que fueron muy duras, ¿verdad? Mucho palo, dice doña Isa en su testimonio. Pues también aquí habemos varios que por la desobediencia hemos arruinado todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso es que estas naciones no tienen el privilegio que tiene usted y tengo yo hoy, ni el pueblo de Israel. Porque estas naciones, el juicio que Dios determinó, eso les vino y no hubo quien las salvara. Mientras que nosotros tenemos una esperanza. Es Cristo Jesús. Es la bendición de Dios y es la misericordia de Dios. Aquí dice el 9, voy a leerlo de nuevo para que usted entienda lo que Dios está hablando a los vecinos, a las naciones impías, a las personas que no tienen esperanza. Dice: por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Está hablando Dios y hay que tomar en cuenta lo que él está diciendo: que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Ustedes recordarán qué le pasó a Sodoma y Gomorra. Tal vez alguien que me pueda buscar ahí un momentito, Deuteronomio 29-23, por favor, y que lo tiene, me lo lee, por favor. Estas naciones, dice, que serán como campo de ortiga y minas de sal. 23. Amén. Ajá. Azufre y sal, abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboín, los cuales Jehová destruyó con su furor y en su ira.
Ahí está hablando acerca de las naciones que Jehová destruyó junto con Sodoma y Gomorra, donde no apareció nada más. Son juicios de Dios a las naciones impías, donde no hay esperanza, donde estas naciones son idólatras y ellos creyeron que el Dios de Israel no era nada y que ellos eran mejores y que sus dioses los protegían. Esto indica que Dios usa cualquier instrumento para disciplinar a su pueblo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Tiene que ver mucho, porque muchas personas a nosotros nos hacen daño y nos afrentan, pero esto viene por desobediencia, porque nosotros no confiamos en el Señor siempre. ¿Recuerdan el versículo de capítulo 12 de Oseas? 12:6. Confiemos en el Señor siempre. Estas naciones no conocían de Dios. Ellos afrentaron a su pueblo y ellos pensaron que esto era porque sus dioses eran más poderosos, porque sus dioses eran verdaderos. Y Dios no deja eso sin castigo. Así que nosotros tenemos que predicar el Evangelio a las personas que no le conocen, porque ellos tienen un juicio que no se lo van a quitar de encima. Ese juicio es al final de los tiempos, donde ellos serán llevados al fuego eterno. Ahora aquí dice: Gomorra como campo de ortiga y mina de sal, estoy en el 9, y asolamiento perpetuo. Vea qué palabra les dice el Señor por medio del profeta Sofonías. Asolamiento perpetuo es el juicio de una nación que ha afrentado a su pueblo. Dice: y el remanente de mi pueblo los heredará. Dios está hablando acerca de lo que no tienen las naciones, de lo que no tienen sus hijos. Por eso es que hoy vamos a entender un poquito mejor lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esta gente tendrá un asolamiento perpetuo. Son pueblos que pensaron que sus dioses eran mejores que el pueblo de Israel, pero ellos tienen un juicio más grande que cualquier otra nación. Dice el 10: y este es para mí, he sacado como el corazón del mensaje. Dice: esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Este mensaje es acerca de las predicciones de juicio, los juicios sobre las naciones vecinas de Israel. Esto es lo que tienen, estos son los juicios que vienen para las personas que no tienen a Dios, que no tienen salvación. Esto es algo que los hijos de Dios no van a pasar. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos la bendición de que el Señor Jesucristo nos habla por medio de su palabra. Ahora, aquí dice que el juicio de Judá fue ejecutado. Tardó, pero fue ejecutado. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero sin embargo, aquellos que se arrepintieron, aquellos que dijeron y aceptaron el juicio de Dios, fueron engrandecidos y fueron prosperados. Entonces, este privilegio no lo tienen estas naciones, porque este juicio que Dios ejecutó, estas naciones no tienen esperanza para poder brincarlo. Como digo Douglas en la escuela dominical, ¿cómo nos quitamos nosotros el juicio de Dios del fin del tiempo? ¿Cómo nos brincamos esa raya? Douglas dijo que la única forma era aceptando a Cristo.
La única forma de que usted y yo nos brincáramos este juicio fue por la gracia de Dios, por la misericordia de Jesucristo y por su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso no lo tienen estas naciones, no lo tienen las personas que no conocen de Dios. Por eso les dije que hoy vamos a entender un poquito mejor lo que es Dios en nuestras vidas, lo que significa pertenecer al pueblo de Dios y no a las naciones paganas, no a estar a un lado, afuera de la cobertura de Dios. Dice, esto les vendrá el 10 por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová. Aquel que hace algo en contra de los hijos de Dios no va a quedar impune, porque Dios ha ejecutado juicios contra las naciones que han atentado contra su pueblo. Así nosotros, aquellas personas que quieran dañarnos, igual el Señor no los va a dejar impune. ¿Cuántos de nosotros podemos testificar de que hay personas que nos quieren hacer daño, que quieren vernos a nosotros en nada? Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero hay mucha gente que quiere hacer eso. Si no se ha dado cuenta, pues tal vez no le ha puesto mucho cuidado a lo que hace el enemigo alrededor suyo. Pero él siempre va a buscar por dónde metérsele a usted. Aquí dice el Señor Dios que ellos tendrán un juicio por ver afrentado, por verse engrandecido y por ser soberbios delante de su pueblo. Quiere decir que el profeta le está hablando a Israel acerca de que todo lo que sus enemigos y sus vecinos y las naciones que los han enfrentado, ellos no van a quedar impunes. El Señor va a ejecutar el juicio que está hablando, y lo ejecutó. Dice el 11, terrible será Jehová contra ellos, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Dios está diciendo que no va a quedar impune aquel que se levante en contra de su pueblo, ni en contra de sus hijos. Recuerdan que el tema central de Sofonías es: el que se arrepiente será engrandecido y será prosperado. El que acepta el juicio de Dios y el que dice no tiene razón Dios de ejecutarlo. Aquellos que dijeron no es justo Dios, fueron exterminados. Aquel que dijo el Señor tiene razón, este fue engrandecido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios? Arrepentirnos. Cuando vienen juicios, cuando viene Dios hablando, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. El pastor dijo una frase que yo le comenté a él esta semana, que yo nunca le había puesto cuidado, y verdaderamente que eso me quedó y me caló en el corazón, y creo que me va a quedar para siempre. Él dijo que el pueblo de Dios se lamentaba cuando vino el rey y los llevó cautivos a Babilonia. Vino el ejército enemigo y los llevó cautivos a Babilonia, y ellos lloraban amargamente, pero ellos lloraban por la pérdida material, por lo que ellos perdieron. Ellos no se arrepintieron y no lloraban por los pecados que habían cometido. ¿Recuerdan que el pastor hizo este comentario el domingo pasado, creo que fue? Yo me quedé escuchándolo y nunca le había puesto cuidado a eso, que yo más de una vez me he lamentado por lo que Dios ha perdido, me he quejado por lo que Dios me quitó,
pero no me había arrepentido. ¿Por qué me lo quitó? Eso es algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que aceptar el juicio de Dios y la disciplina de Dios y no lamentarnos por lo que Dios nos quita, sino lamentarnos por el pecado por lo cual vino esa disciplina. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos venir acá a pretender que Dios nos dé y nos quite las disciplinas y los juicios porque nada más nos arrepentimos y porque decimos estaba mal. Estos pueblos no tienen ese privilegio. Estos pueblos, Dios ejecutó un juicio, dice, el juicio sobre las naciones vecinas. Ellos no conocían a Dios, no conocen al Dios verdadero, por lo tanto ellos no tienen esperanza. Los hijos de Dios sí tenemos esperanza. Cuando usted ha cometido un error, ha pecado, usted tiene que aceptar y decirle: sí, Señor, tiene razón, y usted será apartado y será prosperado y bendecido, porque ha aceptado la voluntad de Dios. Ahora, el pueblo de Israel no se pudo quitar la cautividad, pero los que sí aceptaron el juicio de Dios fueron llevados y prosperados, y eso lo hemos visto a través de la palabra de Dios. Ahora ve lo que dice el 12, hay que ponerle cuidado a este 12. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. El 13 dice: y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal, como un desierto. Estos pueblos fueron ejecutados. Dios dijo un juicio y fue ejecutado. Ellos no tuvieron esperanza como si la tienen los hijos de Dios. El tema de aquí, el corazón de este mensaje es que nosotros tenemos esperanza, hermanos. Nosotros tenemos una esperanza, que es la misericordia de Dios, que Jesucristo es nuestro mediador, y que el pueblo pagano, el pueblo impío, no tiene esta bendición. Estos juicios sobre las naciones vecinas fueron ejecutados y ellos no tienen esperanza. Eso es lo que el Señor ha puesto en el corazón mío y es lo que quiero compartir con ustedes acerca de lo que dicen estos versículos. Aquí podemos sacar muchos temas, podemos hablar mucho acerca de lo que dice estos versículos y este capítulo. Los primeros versículos hablan acerca del arrepentimiento de su pueblo, o no el arrepentimiento, sino el llamado a arrepentirse. Luego dice, en la segunda parte dice, después del 4, acerca de los juicios de las naciones. Del 8 en adelante habla acerca de lo que va a ejecutar Dios y cómo van a quedar estas naciones. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos aceptar su voluntad y también tenemos la esperanza de que Dios no va a dejar impune a aquellos que se levantan contra sus hijos. Tenemos quien nos defiende, tenemos quien pelea por nosotros. Si usted no está en una condición difícil, pues igual atesora esta palabra, porque en determinado momento puede estar en una situación difícil. Aquí dice, el 13 dice, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Eso fue ejecutado. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo y el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su
enmaderamiento de cedro será descubierto. Toda su prosperidad, todo lo que estas naciones eran, todo lo que estos pueblos hicieron, fueron exterminados, quedaron en nada. ¿Por qué? Porque Dios los castigó por 3 pecados, que son soberbia, engrandecimiento y dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron, por 3 pecados. Por soberbia, porque los afrentaron y se engrandecieron delante de los hijos de Dios. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, tienen una bendición, que Dios siempre los va a proteger. Nosotros tenemos que confiar en Dios siempre. Siempre tenemos que confiar en Dios, aunque el juicio y las disciplinas vienen. Pero Él dice que si nosotros aceptamos su juicio, su disciplina, seremos prosperados y engrandecidos. Ahora, estas naciones, como les dije, el tema principal de estos capítulos es que los pueblos no tienen esperanza. Dice, el tema central es que los pueblos vecinos no tienen esperanza. Eso es lo que mi corazón, es lo que he entendido y es lo que Dios me comunicó. Que las personas que no tienen salvación, que no conocen a Jesucristo, al Dios verdadero, no tienen esperanza. Ahora, usted está pasando una situación difícil, pues sí tiene esperanza, porque si usted acepta la voluntad de Cristo, de Dios, usted será prosperado y será apartado y será protegido por Dios. Eso no lo tienen las naciones vecinas. Dice el 15: esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Eso es lo que le pasa a los pueblos, a las personas que no tienen a Cristo. Ellos están confiados en lo que tienen. Ellos están deseosos y tranquilos. Yo y nada más que yo. Pero Dios dice, como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Recuerda lo que hace la gente cuando ve algo, ¿verdad? Cuando Dios ejecuta un juicio, cuando usted mira algo verdaderamente asombroso, ¿qué hace usted? Agita su mano, ¿verdad? Como decía una de mis hijas, uy. Agita su mano, porque usted ve donde está el juicio de Dios, donde esa persona no tiene esperanza, no tuvo esperanza. ¿Qué es lo que le dice Sofonías, o el Dios por medio de Sofonías a su pueblo? Ustedes tienen una gran bendición. Les está hablando que se arrepientan, que busquen un arrepentimiento, y les está poniendo aquí, hace un alto, un corte en su mensaje por medio del profeta Sofonías. Le dice, mire las naciones vecinas. Ya leímos estos 15 versículos. No sé qué entendió usted de esos versículos. Yo sí entendí algo y quiero compartirlo con usted. Dice que Él llamó a su pueblo, les dijo, ya vengan al arrepentimiento, el juicio está decretado, pero si usted se arrepiente, usted será guardado y será bendecido. Si usted no se arrepiente, entonces le va a pasar
lo que le pasa a las naciones. Aquí está diciendo que estas naciones no tienen esta oportunidad. Él dice aquí que Moab y Amón serán nada, serán desierto. Asiria y Etiopía serán por espada. Etiopía por espada y Asiria será asolada. Nínive será asolada, sequedal como un desierto. ¿Entiende usted que Dios está hablándole al pueblo y le está diciendo a sus hijos que los juicios de Él son justos? Y que cada uno de nosotros tiene que entender que tenemos una bendición, que Dios nos protege y que Él no dejará impune a aquellos que hacen mal contra sus hijos. Esto que el profeta está hablándole a su pueblo, les está diciendo y les está comunicando que son el pueblo de Dios y que estas naciones no tienen esperanza. Ese es el corazón del mensaje. Las naciones vecinas no tienen esperanza. Las personas que no conocen a Dios no tienen esperanza. La ciudad confiada es Babilonia. Dice, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Ellos confían en sus dioses. Las personas confían en lo que hacen, confían en lo que creen. Ahora, el profeta aquí está hablando a una nación que no se quiere arrepentir. Sin embargo, usted dirá, ¿por qué él viene hablando de un arrepentimiento a su pueblo y luego habla sobre juicios a las naciones vecinas? ¿Será que Dios quiere decirle a su pueblo que hay naciones que no tienen esperanza, mas el pueblo de Él sí tiene esperanza? Aquí dice que todos los enemigos de Israel serán nada. Si usted pone a leer aquí, pone cuidado a lo que está leyendo, el resumen es que estos pueblos quedaron en nada. Sin embargo, el pueblo de Israel, ¿a dónde está? Ahí está. Ahí está la nación de Israel. Dios es justo en sus juicios. El Señor viene hablándoles a ellos acerca de todo lo que va a acontecer, de todo lo que les va a pasar. Pero también les dice que estos pueblos no tienen esperanza. No es lo mismo que le digan a usted que tiene un chance. Usted se ha brincado el día de Jehová, y no porque ustedes no callan, porque somos muy bonitos, sino porque la gracia del Señor Jesucristo nos hizo brincarnos ese juicio. Por la sangre del Cordero, usted y yo estamos hoy aquí, en esta iglesia local, escuchando la palabra de Dios, que no la pueda entender muy bien ahorita, pero algún momento Dios hablará al corazón, como lo ha hecho conmigo. Que no entiende usted bien por qué es que Dios habla a Sofonías de esta forma un poco difícil de entender. ¿Por qué le habla a su pueblo acerca de un arrepentimiento y luego les dice los juicios a las naciones? Porque hay que empezar a entender y a pedir al Espíritu Santo que nos diga y que nos hable y nos haga entender sus designios, lo que Él quiere con su pueblo. ¿Sabe usted lo que significa Sofonías? ¿Recuerda lo que significa Sofonías? Jehová esconde o protege. Desde ahí usted tiene que empezar a entender el libro de Sofonías. Jehová esconde o protege. En el juicio de Dios a su pueblo, Jehová escondió y protegió a aquel que se arrepintió de sus pecados. En un juicio Dios es capaz de defenderlo a usted, de librarlo. Esa es la gracia de Dios, esa es la bendición de Jesucristo. Eso es lo que Dios está hablando a un pueblo que no entiende, que no se quiere arrepentir.
Es lo que le está diciendo Dios y está hablándole juicios a sus vecinos. Sus vecinos no tienen esperanza. Las personas que no conocen de Dios no tienen esperanza. Mas los hijos de Dios tienen esperanza, inclusive en su juicio. Aunque usted esté en una tribulación, tiene que confiar en Dios siempre. Eso es lo que Cristo, lo que el Señor quiere comunicar a la iglesia local hoy. Que aunque haya juicio, aunque usted esté en disciplina, usted tiene que arrepentirse, tiene que decirle al Señor: acepto su disciplina y me acojo a su gracia, y será engrandecido y prosperado. A pesar de que está en otro lugar, a pesar de que su pueblo estaba en otro lugar, estaba cautivo. Ahí están las referencias de los que estuvieron en cautiverio. Está Daniel y sus amigos. Daniel fue prosperado y engrandecido. Ellos, a pesar de todo, ellos decidieron guardarse y adorar a su Dios en su tribulación, en su juicio. ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar entonces? Que usted tiene esperanza, aunque el Señor haya decretado un juicio. Ahora, la iglesia tiene una bendición. El Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos guía a toda verdad. Pero también tenemos que entender lo que Dios está hablando. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos indique qué es lo que Él quiere comunicar. La palabra de Dios es clara. Dice que las naciones vecinas fueron decretados juicios y ellos no tenían esperanza, mas su pueblo tenía la esperanza de que su Dios lo protege si le busca, dice. Amén, hermanos. La palabra de Dios está bien clara. En los juicios dice, el 15, voy a leerlo de nuevo: esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más, yo y no más. Como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasase junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Eso es el juicio de Dios a sus enemigos. Quedaron en nada, en desiertos, en sequedad, en guarida de fieras. Eso es lo que le pasa a las naciones a las naciones o a las que se enfrentan a los hijos de Dios, a los que se levantan en contra de ellos. El 11, para ir terminando, quiero volverlo a leer para que usted vea lo que Dios ha determinado a sus enemigos, a los enemigos de su pueblo. Dice: terrible será Jehová contra ellos, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra. Y la parte última del versículo 9 dice: campo de ortiga y mina de sal y asolamiento perpetuo. Ahí no hay esperanza. ¿Usted tiene esperanza? ¿Cuál es su esperanza? Es Cristo Jesús. Estas naciones no tienen esperanza, no tuvieron esperanza, no tuvieron una luz, porque no conocen al Dios verdadero. Esa es la bendición de la iglesia local, que usted tiene esperanza, que usted tiene un Dios verdadero que pelea por usted y que no va a dejar impune a aquel que se levante en contra de sus hijos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, el corazón de su pueblo, Señor, es el que necesita, Padre, ser bendecido, Señor, con sus palabras, y que esta palabra, Señor, llegue al corazón de mis hermanos, Señor, y que haya fe para entenderla, Señor, inteligencia y sabiduría. En el nombre de Jesucristo le pido, Señor, para que usted nos guarde, nos bendiga y nos ayude en esta semana, Señor, que empieza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.